Hola a todos. Con la entrevista que vamos a realizar hoy, iniciamos una nueva iniciativa por parte de Ya Somos Europeos Alumni, con la finalidad de conocer de primera mano cuál es pues la realidad de vida en una persona que está participando y trabajando íntegramente en instituciones europeas. En este caso, vamos a intentar conocer más de en primera mano cómo las personas que entrevistemos han llegado hasta ese punto, ¿no? Hasta esa intención y logro conseguido, ¿no? Hoy tenemos el placer de contar con Isabel Báez. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Y nada, pues lo que sí te quería pedir es que nos cuentes, darte las gracias antes de nada por iniciar esta nueva iniciativa que tenemos por parte de Ya Somos Europeos Alumni. Y lo que sí que te queremos pedir de entrada es que, pues que nos cuentes dónde estás trabajando actualmente. Creo que estás en la comisión, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es el puesto que estás desempeñando actualmente? Mira, yo estoy en la comisión, es una unidad un poco distinta del resto de las unidades de la Comisión Europea, porque en general trabajas para una dirección general, que para que la Ujú. gente nos entienda es como un ministerio en España. Pero en mi caso, mi unidad trabaja para dos direcciones generales, para energía, DG Ener, en la jerga europea, y para transporte, DG Trans. Y bueno, pues entonces trabajo para el sector financiero y trabajo para las dos direcciones generales. Creo, por lo que me han contado mis compañeros, que se debe a una herencia histórica, porque previamente la Dirección General de Transporte y Energía estaba unida. Entonces, al disgregarse, la unidad siguió trabajando para lo mismo. Ujú. ¿Nos puedes contar en tu vida trabajando en las instituciones, bueno, en este caso en la comisión, ¿nos puedes describir un día normal, un día típico? ¿Cómo es? Pues sí, mira, seguramente esto ha cambiado mucho. Yo he entrado recientemente a trabajar en la comisión, recientemente es 2020, fue el año de la pandemia, Ujú. creo que a lo mejor mi experiencia no refleja realmente lo que fue la comisión en los años previos, pero me refiero a lo que hay ahora mismo instalado. Bueno, pues tú te levantas por la mañana y tienes la posibilidad de ir a la oficina, siempre existe la posibilidad de ir a la oficina, pero mínimo son 2 veces, y en mi dirección general, por la cual rige nuestros criterios laborales, es la de Digitrans, y tienes que ir 3 veces por semana obligatorio a la oficina. Ujú. El día en que te toca ir a la oficina, pues llegas por la mañana. Ahora mismo existe una flexibilidad horaria que es muy buena, permite mucho la conciliación. Tú llegas, saludas a los compañeros y ya te pones a trabajar. La parte buena de ir a la oficina, pues como decía, la parte de los compañeros, si tienes una duda, siempre vas al despacho de al lado, comentas, vuelves a tu oficina, luego siempre puedes hacer una pausa con un café, con un té, que bueno, es una pausa porque realmente estás parando, pero al mismo tiempo estás produciendo capital humano, ¿no? Que siempre es Ujú. necesario para el trabajo. Bueno, pues luego llega el mediodía, tienes entre media hora y el tiempo que tú necesites. Luego regresas y acabas tu jornada laboral puntual cuando tú consideras que es necesario. Destaco estos dos elementos, ¿no? Por un lado, la flexibilidad horaria, y por otro lado, pues la capacidad de trabajar y ser efectivos y productivos en tu trabajo. Estos son los días en los que vas a la oficina, y en los que no, pues bueno, pues trabajas desde casa, y no por trabajar desde casa, lo defiendo, eres menos productivo. Es Ujú. simplemente otras mecánicas más privadas, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. muy bien. En cuanto al ritmo de trabajo, ¿cómo consideras que es? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, yo vengo del Parlamento Europeo, por lo que Ujú. los horarios son mucho más tiranos, en el sentido de que
Tu horario depende de la actividad parlamentaria. Si hay un trabajo que presentar enmiendas, tú estás un poco pues, como el periodismo, ¿no? Estás sometido a la dictadura de la noticia, ¿no? A la dictadura de la política, de los tiempos políticos que son arbitrarios. En el caso de la comisión se respeta muchísimo la desconexión digital, se respeta mucho los tiempos laborales y se respeta mucho la autonomía personal del trabajador. Por lo que yo obviamente valoro muchísimo estas cualidades y en comparación con lo que he tenido previamente es una maravilla y lo recomiendo. Porque si tú quieres trabajar más, o sea, no trabajar, porque trabajar vas a trabajar igual. Si tú quieres echar más horas un día por determinadas razones, tú puedes hacerlo. Y viceversa, si un día tú consideras que tienes que acortar el día por razones privadas o lo que tú consideres, también estás en tu derecho y luego una vez acabado el trabajo, se acaba el trabajo, queda en el ordenador y en la oficina en el caso de que hayas ido a la oficina. Aparte de esta flexibilidad que nos comentas en cuanto al trabajo en instituciones, aunque comentas que bueno, en Parlamento sí que era más exigente, ¿no? Estabas más atada a lo que eran los horarios pertinentes. Con experiencias en ámbito privado o público que hayas tenido en tu experiencia anterior, aparte de esa flexibilidad, ¿qué destacarías más? ¿Cuál es el cambio sustancial del trabajo en institución? En positivo, destacaría sin duda la posibilidad de trabajar en temas muy interesantes. Luego, el objetivo de estos temas al final está sirviendo al ciudadano. Quiero que hay un objetivo ulterior que hay veces, y esa es la parte negativa, hay veces que sientes que se pierde un poco por todo el entramado institucional que existe, pero está. Y si realmente tú quieres ver en cómo tu trabajo realiza al ciudadano europeo, existe y es una parte muy bonita. Esto desde el punto de vista del contenido del trabajo, ¿no? Desde el punto de vista formal hay mucho respeto por los derechos de los trabajadores, hay mucho respeto por los tiempos, por las circunstancias personales, por el sueldo de las instituciones te permite llevar una vida muy digna, todo esto a nivel formal, que es obviamente para mí un componente del trabajo muy importante, que dignifica tu trabajo y es muy motivador, porque tú levantarte por la mañana sabiendo que tienes unas condiciones laborales excelentes en comparación con lo que a lo mejor he podido encontrar previamente en la privada, pues obviamente esto contribuye a motivar el ejercicio de tu trabajo. Y por otra parte, en contenido, y vuelvo a lo que decía anteriormente, tú estás trabajando para el ciudadano europeo, tú trabajas para la idea de una Unión Europea en la que, al menos en mi caso, yo creo muy profundamente, ¿no? en la posibilidad de trabajar desde Europa soluciones para los ciudadanos de los Estados miembros. Así que sí, que obviamente es una posibilidad que se presenta en el trabajo en las instituciones. Y además de eso es un trabajo muy técnico. Aprendes muchísimo y aprendes todos los días. Y yo no sé si es una cuestión particular del lugar en el que estoy, porque como digo, no he pasado por otras unidades, pero existe un sentido de compañerismo, de trabajar por el otro, de ayudar. Y esta idea, ¿no? De realmente no vale poner palos en las ruedas. Al final, si yo te ayudo y contribuyo a tu trabajo, va a revertir en el mío. Así que la idea esta de cooperación contribuye al progreso y al beneficio de todos por igual. Así que yo, por los dos puntos de vista, tanto contenido de fondo como formal, solo tengo palabras elogiosas para este puesto. Qué bien. Bueno, pues enhorabuena por poder tener la oportunidad, ¿no? De haberlo logrado y estar ahí, desde luego. En base a lo que pensabas que podía ser, siendo funcionaria officer en concreto de la comisión, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando pudiste llegar al puesto y implicarte en ello y conocer de primera mano ya el contenido? ¿Aquello que más te destacó, qué fue?
Pues mira, me llamó la atención el profesionalismo de mis compañeros, Ujú. porque desde fuera he oído mucho la crítica de, bueno, los funcionarios europeos, estos burócratas europeos, que llega a las 5 o las 4 se les cae el boli, que no tienen ni idea, pero están ahí calentando la silla, un poco la imagen que seguramente muchos tenemos de los funcionarios españoles. No puedo hablar por España porque no lo conozco, no creo que sea así, pero bueno. Repito, no voy a hablar por lo que conozco, por lo que desconozco, voy a hablar por lo que conozco. Es la extremada calidad técnica de mis compañeros, Ujú. la formación que tienen y lo que saben de los temas que tratan. Es increíble. Me ha llamado mucho la atención eso. Aprendo de ellos todos los días. No solo porque tienen cosas que enseñarme, sino porque además lo hacen, porque no es solo por imitación, siguiendo lo que ellos hacen, sino que además tienen la disposición para enseñarte lo que ellos conocen, ¿no? Ujú. Y es el conocimiento técnico de mis compañeros me ha impresionado muchísimo y por lo que redunda un poco en mi trabajo, ¿no? Es muy bonito poder trabajar con y para gente cuyas cualidades técnicas y profesionales son extraordinarias. Y es lo que yo me he encontrado en la comisión. Y es lo que más me ha llamado la atención respecto, en contraste con lo que yo me esperaba. Con lo que yo conocía previamente, porque obviamente desde fuera pues, se conocen, como decía, las condiciones objetivas, el sueldo, todo, y un tema muy importante que no he mencionado previamente, la estabilidad. Si tú Ujú. eres funcionario, eres funcionario. Todo puede pasar, Sí, ¿no? En la sí. vida, obviamente, y con la situación que vivimos ahora en Europa, y tantas veces se ha puesto en entredicho, pero la estabilidad es un elemento muy importante para desarrollar tu vida personal y tu vida profesional. Ujú. Y esa independencia que te genera es seguridad y es obviamente ampliación de horizontes en el futuro, ¿no? Porque tú puedes ir saltando, una vez tú entras, tú puedes ir saltando de un puesto a otro. Así que eso es magnífico. Muy bien. Nos has destacado ya algunos de los aspectos bueno, que realmente te motivan y que te hacen, bueno, pues eso, levantarte de día a día y decir, "Joder, qué bien, que voy a un espacio laboral con unos compañeros que realmente, bueno, pues son profesionales como destacas y aparte, bueno, comparten, ¿no? Y Sí. ese conocimiento. O sea, es un entorno muy motivante, ¿no? Pero aparte de todo lo que nos has contado, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta la posibilidad aparte de las condiciones objetivas que ya he comentado anteriormente, y no voy a volver a ello, pero me gusta mucho la posibilidad de aprender todos los días. Ujú. Hay tanto conocimiento técnico y tanta posibilidad de profundizar en las cosas que realmente es inabarcable, siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Luego la posibilidad de tú mismo, ¿no? De manera independiente asumir y tomar decisiones. Eso en algunos trabajos, sobre todo en el privado, eres muy dependiente de las decisiones que se toman jerárquicamente. Aquí también, pero tú tienes la posibilidad de generar ese conocimiento y de generar esas decisiones. De hecho, se espera eso de ti. No es solo que tú tengas que hacerlo, sino que se espera que tú proveas soluciones. Y en general se te escucha. Esa parte también es muy positiva, independientemente de la edad que tengas. Ellos consideran que por el hecho de tú estás ahí, estar ahí y haber pasado estas exposiciones que son difíciles, no voy a engañar a nadie, pero son posibles, son factibles. Tú tienes un conocimiento y unas capacidades y habilidades que te permiten estar ahí. Y ellos van a confiar en ti. Y eso es una cosa que a nivel personal y profesional es fundamental para poder generar nuevos conocimientos. Y a mí esa parte me encanta del trabajo, poder todos los días aprender cosas nuevas y una formación continua, no solo independientemente en lo que tú quieras aprender por ti mismo, sino que luego hay una formación paralela por parte de las instituciones en la que tú puedes trabajar, por lo que la formación es continua y esa, además te alienta a Ujú. acudir a esas formaciones. Es verdad luego que el trabajo imperioso de todos los días genera unos límites que tú misma dices, bueno, pues puedo acudir a esta formación o no, pero independientemente de eso, tú puedes acceder a esa formación continua que va a permitirte en un futuro saltar de un puesto a otro en el Ujú. caso de que tú quieras ampliar tus horizontes o cambiar de sector.
Y yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo, ¿no? Yo estudié ciencias políticas, hice un doctorado en Derecho y estoy trabajando en finanzas. Quiero decir, si tú lo miras desde fuera, una empresa privada nunca me hubiera cogido para trabajar en finanzas. Absolutamente nunca. Porque no tengo una formación detrás que avale esos conocimientos. Pero al haber podido pasar el concurso de auditor, la Comisión Europea consideró que yo tenía esas habilidades técnicas para poderme enfrentar al sector financiero. Y bueno, pues yo ahora estoy trabajando en esto. Que de aquí unos años resulta que quiero volver a mis orígenes, pues a lo mejor hago temas de policy. Que resulta que me interesan más temas de legal, pues bueno, pues o de comunicación o simplemente tienes que construir. Una vez entras, tú empiezas a construir tu currículum. Y es como, yo tengo la sensación de que las instituciones europeas es un lugar de segundas oportunidades, porque te permite, tienes capacidad para el error y permite, bueno, también en la vida nunca hay, siempre hay tiempo para reconducir tus objetivos. Pero es verdad que las instituciones europeas están especialmente preparadas para que tú puedas reconducir tus objetivos y tus intereses. Muy bien. Bueno, hasta ahora lo que nos has contado son todos rasgos muy positivos, ¿no? Pero no sé si hay algo que realmente, bueno, consideras que se podría mejorar, ¿no? Algo que no te gusta tanto. Pues mira, en mi caso yo venía de trabajar en un sistema muy político y a mí personalmente me gusta la política. Y la política lo bueno es que tocas un poco todos los ámbitos. Cuando yo trabajaba en el Parlamento. Y eso era también muy bonito porque tenías una visión muy general de todo lo que estaba sucediendo. En el caso de la comisión, por eso hablo por la comisión, no sé cómo es luego en otros sectores, en otros departamentos, pero en el caso de la comisión está muy centrado, muy focalizado, muy técnico. Tú eres una experta en una cosa muy concreta. Y a lo mejor, y de aquí la crítica negativa, hay veces que pierdes la visión general de las cosas o pierdes, como decía previamente, sabes que estás trabajando para el ciudadano europeo, pero pierdes un poco el hilo de la visión global, un poco holística de todo lo que estás generando como trabajo. Y esa parte a veces necesitas una carga de trabajo, una motivación extra para trabajar, ¿no? Y otro elemento que hay veces que cuando pasas el concurso te pide mucho un elemento resiliencia, ¿no? Un poco la perseverancia. Sí. Y yo me preguntaba, yo soy perseverante, creía yo, ¿no? Digo, ¿para qué esta extremada insistencia en tener perseverancia ante las cosas, ¿no? Y ahora que trabajo, lo entiendo. Y es porque esta autonomía que te dan para trabajar es para lo bueno, pero también para lo malo. Es también para cuando tú te enfrentas a un problema, tienes que generar mecanismos, instrumentos y una perseverancia, una resiliencia que para solucionar los problemas siempre puedes recurrir y preguntar a la gente, pero al final el problema lo vas a tener que resolver tú. Y de ahí la insistencia en tener esa capacidad para generar soluciones. Y eso es muy importante. Por eso, aquellos que estéis interesados, cuando insisten en la perseverancia, es precisamente en esta capacidad de afrontar los problemas, gestionar los problemas con tranquilidad y darles una solución de manera autónoma. Eso no significa que no puedas recurrir a la ayuda de la gente. Claro que puedes, pero al final esa misma capacidad de poder pedir ayuda es también unos mecanismos que generan la perseverancia y la resiliencia. Siempre desde la calma y para evitar problemas de burnout, de problemas bueno, que sabemos todos que existen. Y sí, eso es otro de los elementos negativos, que no todos son flores en estas instituciones, pero para mí compensa muchísimo estos dos puntos que he comentado. Pues muchísimas gracias porque nos estás dando claves además también en lo que tú comentas, ¿no? En el proceso en sí, el por qué realmente hay determinadas competencias en este caso que son como se les da mucho valor, ¿no? Y el saber el por qué, ¿no? Que hay detrás de ello una vez que ya se consigue, ¿no? O sea, que no es algo que se pida de manera de decir, bueno, es algo que no se tiene un porqué, ¿no? Sino que sí que existe. Comentabas, Isabel, el tema
bueno, tú vienes del Parlamento, sí que existe esa posibilidad de formación, además, para poder alcanzar otros objetivos internos y existe esa posibilidad real, ¿no? En tu caso, ¿dónde te ves dentro de unos años? ¿Dónde te gustaría estar? Primero me gustaría acabar de formarme en finanzas, Ujú. porque no creo que todavía me queda mucho por aprender. Y llevo ya 2 años, quiero decir. Es verdad que hubo pandemia en medio, pero y que eso influye a la hora de aprender, porque no tienes a tus compañeros cerca, te cuesta encontrar más los recursos, pero quiero pasar un tiempo para consolidar los conocimientos y luego sí que en algún momento me gustaría volver a la parte de policy. Como he estudiado política, sí que me gustaría volver a la parte de policy, pero sea en esta dirección general o en otra, no me importaría. Me gustan mucho los temas de energía, de transporte, sin Ujú. haberlo sabido previamente. Quiero decir, yo previamente no había tratado nunca temas de energía y transporte. Creo que es un tema, sobre todo el de la energía, ahora que está la completa en la pipeline politique, o sea, Sí, realmente en la agenda política de ahora. sí, sí. Es importantísimo, es el futuro y creo que yo podría contribuir de alguna forma bueno, pues a mejorar las cosas o al menos a responder desde un punto de vista técnico a las necesidades políticas que exige desde el Colegio de Comisarios. Esto es lo que a mí me gustaría un poco, pues a 5 años plazo, acabar de consolidar un poco el sector finanzas, luego poder trabajar en temas de policy y luego pues veremos lo que depara el futuro. Ujú. Muy bien. Bueno, hemos visto ahora bueno, pues un bloque que queríamos tratar sobre el trabajo en sí, en el día a día, ¿no? El cómo es y las oportunidades que te ofrece, ¿no? El puesto. Pero hasta llegar aquí, imagino que, bueno, pues comentabas que antes que son competiciones exigentes, complejas, pero que son viables, ¿no? Y además, bueno, pues tu claro ejemplo está, ¿no? El de otros muchos compañeros. En tu caso, ¿cuál fue el momento en que consideraste que querías trabajar en las instituciones para la Unión Europea? Yo, bueno, lo supe bastante tarde. Me gustaban las instituciones, bueno, no las instituciones europeas, porque en el momento en que yo me empecé a- a dar cuenta de que existían unas instituciones en Europa en la que mezclaba todo, Comisión Europea, Parlamento, para mí era todo lo mismo, fue la carrera, vi la posibilidad de poder estudiar fuera, en Bruselas, y empecé a interesarme por las instituciones. Pero como muchas veces pasa en España, la información llegó posteriormente. Y fue porque vi una oportunidad de estudiar un máster en el Colegio de Europa y este versaba sobre la posibilidad bueno, las instituciones europeas, la evolución histórica de la Unión Europea, y el proceso de integración, etcétera. Y ahí descubrí que, vamos, o el máster que yo había cogido un poco por salir de España, al final sí que se había convertido en un interés personal y profesional. Entonces, del Colegio de Europa yo salté a Bruselas para hacer unas prácticas, un clásico, no en las instituciones europeas, no hice las prácticas del Blue Book, yo vengo por otras, bueno, hice unas prácticas porque yo entré en el mercado laboral justo el año de la gran crisis del 2008, por lo que obviamente intenté volver a España, no había nada, intenté mirar, no había nada. Luego, una cosa, ¿no? Que realmente te sientes un poco decepcionada porque toda la vida te dicen estudia y encontrarás algo. Yo estudié y cuando salté al mercado laboral me di cuenta que no había nada. Y Mm. luego el mercado laboral te pedía, en un pez que se mordía la cola, te pedía una experiencia laboral que no podías tener porque no te habían dado esa oportunidad laboral. Entonces fue una situación muy, muy complicada que duró años y entonces, estando aquí en las instituciones, bueno, alrededor de la burbuja europea, me enteré de que había la posibilidad de pasar unas oposiciones a la Unión Europea. Yo soy de esas personas que lo ha intentado muchas veces, pero de verdad, o sea, si hay gente que ve el vídeo, realmente yo lo había intentado muchas veces, había estudiado mucho, no es eso de, bueno, pero es que te has presentado, pero no has estudiado. No, no, no. Yo sí que había estudiado. Yo siempre de forma autónoma, había comprado libros de Urseus, siempre de forma autónoma, había ido a algún curso de formación y estaba un poco desolada porque lo había intentado muchas veces y no lo conseguía.
Y entonces una persona que conocía a Íñigo, un amigo en común, me dijo, yo tengo un amigo que prepara oposiciones. Y yo le dije algo así, estaba tan, no traumatizada, pero sí tan desmotivada que le dije, sí, yo ya conozco esa historia, me va a contar cosas que yo sé, no voy a ir. Y ella me dijo, yo voy a ir a comer con él, ¿por qué no vienes a comer con él? Y yo dije, bueno, mira, oye, por comer voy a tener que comerme un sándwich igualmente, así que no me importa. Y fui a comer y me encontré con Íñigo. Y si vosotros tenéis la suerte de conocer a Íñigo, veréis que es una persona cordial, muy optimista. Y yo cuando hablé con él le dije, mira Íñigo, yo te agradezco mucho tu interés, pero yo no voy a hacer tu curso porque yo lo que me estás explicando, porque claro, hay mucha gente que empieza y no sabe de qué va esto. Entonces, pues yo entiendo que a esa gente le interese hacer un curso porque no saben. Pero yo dije, mira, Íñigo, yo es que yo ya sé de qué va esto, sé lo que me estás contando y yo ya he estudiado y luego voy al examen y me quedo. Me quedaba poco, ¿eh? En algunos casos me quedaba muy poco. Digo, por X o por H, no lo paso. Y Íñigo me dijo, mira, tú tienes el síndrome de la persona que está quemada. Lo que tú necesitas es dar un paso atrás y luego volverte a la. Y entonces mi amiga me dijo, mira, Isa, yo me voy a apuntar. Y yo creo un poco por día, pues yo voy a ir con mi amiga, vamos a echar ahí. Y digo, y es la última oportunidad, porque yo estaba a punto de dejarlo. De hecho, me miro unas posiciones en España y me apunté a unas oposiciones en España, porque yo ya tenía claro que esto a mí no había manera de entrar aquí a las instituciones, que lamentablemente esto no era para mí. Y yo quería algo, una estabilidad laboral. Total que dije, bueno, mira, me voy a apuntar al curso. Y es verdad que al principio lo que decía Íñigo, pues como ya tenía tanta preparación, me había presentado tantas veces, ya lo sabía, pero Íñigo me dio dos cosas que para mí es fundamental y cuando alguien me dice, oye, ¿conoces algo? Digo, ya somos europeos, digo, de verdad. Y una fue mecanismos para afrontar el examen. Yo ya sabía de qué iba el examen, para mí eso no era nuevo, pero eran mecanismos como, bueno, pues el examen va a ser esto, va a tardar esto, tú tienes que ir tranquila. Y yo le decía, Íñigo, pero yo voy muy tranquila, y es verdad, iba muy tranquila, pero eran mecanismos, instrumentos para yo afrontar ese examen. Pues mira, el día anterior no abras un libro, nosotros vamos a hacer una prueba, venga, ya. Entonces, era como. Claro, porque cuando yo me ponía a estudiar en casa, no era exigente conmigo misma. Hacía muchos test, pero bueno, si me pasaba de un minuto, pues tampoco pasa nada, nadie me está mirando. Pero cuando tú vas a las clases con Íñigo, realmente te somete a un nivel de exigencia que no me daba cuenta en ese momento, pero luego luego posteriormente, cuando iba al curso, yo era muy autoindulgente conmigo misma. Y entonces yo no generaba la situación de examen en casa. Y eso es una cosa que ya hacemos, te da, te genera, te proporciona los mecanismos que tú vas a encontrar en el examen los genera en el curso. Entonces, cuando tú vas a hacer ese examen, tú ya sabes a lo que te va a enfrentar, ya lo sabes. Y eso te da, y esto es el segundo punto, te da una seguridad en ti misma que, que yo no era consciente en ese momento. Yo he sido solo consciente de todo esto, he sido solo consciente posteriormente. Pero que me ha posibilitado es ir con una seguridad al examen que me ha permitido reflejar lo que seguramente ya sabía, pero no era capaz de responder al nivel de exigencia que me pedía los exámenes de las instituciones. Es el conocimiento que ya hacemos te proporciona de esos exámenes, son los mecanismos y los instrumentos que tú vas a poder luego utilizar para defenderte cuando tú te encuentres ante la situación que es desconocida, porque obviamente todos desconocemos el contenido exacto del examen, pero te va a posibilitar disponer de esos instrumentos que a ti te van a hacer enfrentarte al examen y aprobarlo. Y no quiero ser, mm, quiero decir, no quiero ser honesta, ¿eh? Pero yo, sin Yasemos, hice al menos 8 o 10 exámenes oficiales. Fue a hacer Yasemos y de pronto, que era la primera fase, la del CBT, eh, de pronto fue pasarlos todos. Incluso luego, posteriormente, alguna vez me he presentado ya mientras estaba esperando la nota, yo no sabía si había aprobado, así que dije, venga, me voy a presentar por si acaso. También los volví a probar, los CBT. Luego ya cuando me dijeron la nota no continué con las otras fases, porque hubiera sido un poco masoquista, ¿no? Pero o sea, es decir, puede ser casualidad que hubiera hecho un test y lo hubiera. Ya, qué casualidad, has aprobado. Pero yo después de Yasemos hice 4 exámenes CBTs para presentarme a otros, o 5. Todos los he aprobado. Quiero decir, es mucha casualidad
que justamente después de hacer el curso YASEMOS yo aprobara esos exámenes. Entonces, por eso digo, no creo que fuera desde un punto de vista de conocimiento, porque eso ya estaba ahí. Y yo creo que mucha gente que hace el curso desde el punto de, o que está interesado en las instituciones, ya conoce las instituciones, ya sabe de qué va, ya sabe el proceso de integración europea, ya sabe cómo funciona el colegio, sabe distinguir entre Comisión Europea y Parlamento, lo que antes no era obvio. Pero no dispone de esos instrumentos o esos mecanismos para poder hacer frente al examen, de esa seguridad que te va a dar a ti los mecanismos de defensa para decir, aquí estoy yo voy a pasar este examen. Y eso es lo que para mí fue ver la luz. Y de verdad, o sea, solo tengo palabras buenas y de agradecimiento. Luego, obviamente, no digo que mi caso sea el de todos, porque previamente a pasar el examen la gente me decía, no, pero si tú trabajas al final lo consigues. Y yo era, no, yo he trabajado muchísimo y no, de verdad que no lo consigo, de verdad que no. Y en mi caso no era una cuestión de trabajo, era una cuestión de enfoque. Y a mí lo que me permitió, ya somos europeos, porque Íñigo me lo decía, dices, que tú trabajas mucho, yo te digo, para la semana que viene hacer 4 test, y es verdad que luego venía gente y había hecho uno. Yo no, yo había hecho los 4 y me los había revisado. Entonces él me decía, lo tuyo no es una cuestión de trabajo, lo tuyo es una cuestión de enfoque. Y efectivamente, lo mío era un problema de enfoque y sola no me hubiera podido dar nunca cuenta de ese problema. Y fue gracias a esa comida con Íñigo y a esa oportunidad última que yo ya estaba a punto de abandonar, cuando conocí a Yasemos, a Íñigo, y dije, pues adelante, voy a darle una última oportunidad, y surgió. ¿Consideras que esta clave que para lograr superarlo realmente ha sido ese cambio de enfoque o añadirías algún elemento más? En mi caso, ha sido el cambio del enfoque, porque, repito, había hecho ya tantos exámenes que yo ya sabía lo que había. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que cuando yo fui al primer curso, de hecho me pregunté, ¿pero qué hago aquí? ¿No? Que cuando vinieron la primera vez, pues Íñigo en las clases se explicó pues que era el CBT, que era y yo pensé, pues si yo todo eso ya lo sé, pero si lo he hecho como mínimo 8 veces, ¿qué me está contando que no sepa? Si quieres se lo explico yo a la gente, ¿no? Entonces, en mi caso, fue el enfoque, cambiar, dar la capacidad de dar ese paso atrás para volver a atacarlo de cero. Yo estaba muy quemada. Yo a veces me pregunto si iba al examen ya sabiendo, bueno, se va, sí, total, lo voy a suspender, lo voy a suspender. Entonces, dar ese paso atrás para hacer después el enfoque y luego generar, esa es la parte, en la primera fase del CBT, y luego en la parte posterior, la posibilidad de generar esas habilidades que, no, que yo no sabía que tenía, pero que se exigen. Y yo una vez le pregunté a Íñigo, a ver, Íñigo, yo si quieres aquí hago teatro, total. A mí ser resiliente o capacidad de liderazgo, digo, yo voy al examen, hago el paripé, lo apruebo y ya está. Y Íñigo, que ya trabajaba entonces para las instituciones, me dijo, no es banal, no es en vano que te pidan capacidad de liderazgo, como comentaba previamente con la capacidad de tomar decisiones. No es banal que te pidan comunicación, porque luego tú vas a tener que negociar y hablar con tus compañeros. No es banal la capacidad de resiliencia, porque luego posteriormente en las instituciones tú tienes que ser autónoma y ser capaz de generar tus propias soluciones. Todo esto que te piden en el examen, en la fase posterior del Assessment Center, de los exámenes ad hoc, todo esto luego es lo que tú te vas a encontrar en el pan de cada día. En mi época había estaba el E-Tray, que era todavía unos correos electrónicos. Yo decía, pero esto no refleja lo que yo sé. Y él recuerdo que nos decía en las clases, pero es que tú vas a utilizar esto luego en tu día a día para trabajar. Y luego cuando yo he visto en el trabajo, he visto pasar correos que eran copia y calco de lo que yo me encontraba en los exámenes. Así que realmente sí que esos exámenes están enfocados a identificar a las personas que pueden trabajar en las instituciones. No solo hacer el paripé, sino en el proceso en el que tú te preparas, también generar y enfocar y generar esos mecanismos que a ti te van a ayudar a ser más resiliente. Yo no era una persona perseverante, no tengo paciencia, tengo poca, pero a través del estudio, a través de la preparación para presentarme ese examen, he sido consciente de la importancia que tenía la perseverancia o la paciencia en afrontar los problemas, ¿no? Y en ser autónomos para no pedir, bueno, para pedir ayuda, pero para poder generar las soluciones tú mismo. Y todo eso lo genera el mismo proceso en el que tú te preparas para presentarte al examen.
Ujú. Y todo eso son mecanismos que yo he aprendido en Ya Somos Europeos. O sea, yo en el caso de que hubiera pasado algún día el CBT, la primera fase, sola, que todavía tengo muchas dudas si lo hubiera conseguido algún día, yo no hubiera podido pasar la segunda fase sin haber generado estos mecanismos de conocimiento, ¿no? Que es esto, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, saber lo que me estaban pidiendo. Y no es solo saber el concepto en abstracto, qué significa trabajar en equipo, sino luego ponerlo en práctica. Y es necesario si tú quieres trabajar luego posteriormente en las instituciones. Está todo muy, muy ligado. Así como en el caso del CBT es muy abstracto, yo todavía hoy día no acabo de ver el enlace entre los rombos y la aplicación práctica de mi trabajo diario. La Sí. segunda fase, una vez pasas esa, sí que he visto mucha aplicación práctica. Y eso es una cosa que se aprende no cogiendo un libro y leyéndotelo, sino realmente en el proceso de aprendizaje hasta que te presentas al examen. Isabel, nos comentabas que tuviste que dar un paso atrás frente a lo que realmente tuviste que desaprender, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Para volver a coger de nuevo ese impulso para tener de nuevo, enfrentarte a estas pruebas, ¿no? ¿Cómo fue tu organización nueva en este caso? ¿Qué fue lo que introdujiste que hasta ahora no habías incorporado? Introduje elementos que no había tenido en cuenta, que es la sistematización del estudio. Previamente yo pues lo que hacía era me sentaba a hacer test y cuando yo conocí el sistema de Yasemos es, no, esta semana no vas a hacer test. ¿Cómo que no? Tengo que hacer 50 test. No, no consiste en hacer muchos test, sino consiste en hacerlos bien. Tú hoy te sientas y haces uno, pero ¿cómo solo uno? No, solo uno. Y lo vas a hacer solo de lectura, de la parte de lectura. De verdad. Del verbal, exactamente. Y bueno, me fié, ¿no? Fue un poco, me iba a fiar, ¿no? De las directrices que me iban dando desde un punto externo. Y entonces, pues fue un poco eh, sobreponer la calidad a la cantidad. Y bueno, pues eso, cuando yo hacía un test, hacía uno, pero lo hacía bien, en el tiempo exacto. Si no llegaba, no era como, bueno, pero es igual. No, se acababa el tiempo, ya está. Esa era mi nota, punto. Cuando yo lo hacía, a lo mejor era como hacía 5 test, a lo mejor el último estaba cansado y decía, bueno, pues me voy a poner 2 minutos más porque estoy cansada. Eso no es la situación real de un examen. Entonces, lo que me permitió el curso, pues es sistematizar el estudio. Hoy vas a hacer esto, mañana haces esto. No tanto de cantidad, sino la calidad del estudio. Y eso sí que lo noté muchísimo. Sí, eso es algo que es sustancial al final. No es el hacer mucho, sino cuando te pones a ello, realmente que sea un tiempo invertido de calidad, como tú bien dices. En este caso, eh, cuando tú optaste a este proceso de opositar, de superar ¿tenías claro a qué puesto querías optar? ¿O era algo que bueno, pues no tenías muy claro internamente dentro de instituciones, cuál podía ser tu rol? Em, Tenía claro que quería trabajar para las instituciones, me gustaba mucho el Parlamento, me gustaba, bueno, también la comisión. Realmente no tenía, digamos que el Parlamento fue mi primera opción porque yo venía del Parlamento y creía que ahí podía aportar y bueno, y pues digo, ya que empiezo, pues que la iniciación sea más fácil, ¿no? Al final me decanté por la comisión porque me surgió la experiencia, o sea, me surgió la oportunidad, no la experiencia, la oportunidad. Y no, realmente no elegí yo, me eligieron a mí. Yo postulé a los trabajos que yo creía que podía tener algún tipo de oportunidad. Y bueno, pues al final resultó ser el caso, ¿no? Pero en mi caso, siendo sincero, yo no elegí, me eligieron. Ujú. Y bueno, yo creo que es muy importante tener una actitud abierta, positiva. Luego también con la sensación de que nada es permanente aquí, que si tú mañana quieres irte a otra institución o a otro departamento, otra dirección general, te puedes ir. No es tan automático, quiero decir, no es me voy, pero Ujú. bueno, un poco de paciencia en algún momento algo puede haber, no hay problema. Ujú. Entonces yo teniendo este horizonte temporal de, bueno, pues ya estoy dentro y en mi caso, además, mi currículum ya lo dice, o sea, pasé de políticas, luego jurista, luego financiero. A mí me gusta aprender de todo. Soy una persona abierta, hay luego gente que no, bueno, son muchos más específicos y dices, no, yo quiero hacer solo esto porque a mí el tema
del clima me gusta mucho, Ujú. yo soy biólogo y resulta que, pues, adelante, ¿no? Incluso yo creo que las instituciones piden y requieren mucho perfil especializado. Sí. El mío no lo era, así que no pude realmente optar, ¿no? Fueron ellos los que me dijeron, mira, pues yo escribía a muchos sitios, Mm. porque eso es otra, una vez entras a la bolsa de trabajo, luego tienes que postular. Ahí sí que lo diría, tranquilos. O sea, Ujú. no conozco a nadie que haya entrado en la bolsa de trabajo y no haya conseguido el trabajo. Es verdad que a lo mejor no lo consigues al mes ni a los 2 meses, pero llegas. Luego, es verdad que a lo mejor pues no te puedes poner exquisito, ¿no? Porque es tu primer Mm. trabajo y tienes que, si que realmente quieres empezar ya, y es lo que recomiendo, tú empieza y luego ya saltarás, ya cambiarás, ya decidirás. Pero yo creo que en todos los lugares hay cosas que aprender, hay cosas interesantes y yo creo que hay que dar una oportunidad a todo. Yo al principio cuando me dijeron que me iban a dar este trabajo, dije, bueno, y yo al final casi no he hecho nada, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, pues la experiencia ha resultado positiva, estoy aprendiendo muchísimo Ujú. y bueno, pues el horizonte temporal es el que es y ya veremos qué sucede en un futuro. Muy bien. Entonces, aperturismo y estar, bueno, pues eso, con la flexibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y en cualquier lugar el desempeñar el trabajo de la mejor manera que cada uno pueda. Exacto. Lo que me comentabas, lo del tema de pasar a lista de reserva, ¿no? En este caso, claro, al final dices, bueno, después de pasar todo este proceso tedioso, largo, duro, exigente, pues ahora todavía no tengo mi puesto. O sea, ¿qué es lo qué es lo que te tocó hacer ahora? ¿Cómo lo tuviste con quién contactaste o en quién te apoyaste? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, yo lo viví como unas vacaciones personales, porque después de todo el esfuerzo que yo había hecho para obtener el concurso, para pasarlo, luego sabía que iba a llegar. No tenía, afortunadamente yo me encontraba en una situación laboral en la que tenía un trabajo, por lo que ya empezar antes o después ya no me generaba esa ansiedad que a lo mejor antes sí que tenía porque jo, es que no había aprobado las oposiciones. Una de las apruebas, tranquilidad. Yo es lo que recomendaría a todo el mundo. Tranquilidad y ponte a buscar. Entonces yo creo que hay dos mecanismos para ponerte a buscar. Uno, los trámites, los canales oficiales que Ujú. te llegan de la lista para que tú puedas ver un trabajo u otro. Y ese fue el que a mí me surgió. Pero sé que hay otros mecanismos que también sirven y es el famoso networking, las redes de contactos en Bruselas. Eso funciona muchísimo. A mí no me funcionó, pero yo sé que funciona. Y que también, pues, oye, que alguien te diga, en mi unidad hay un puesto libre, ¿por qué no postulas? Yo sé que eso funciona muchísimo. Y y lo aconsejo realmente, ¿no? ¿Por qué Ujú. no? Si tú sabes que esa oportunidad existe ahí, ¿por qué no postular a ella, ¿no? Por eso digo, creo que hay dos canales. En los dos yo te diría lo mismo, paciencia, tranquilidad, enhorabuena, disfruta de este momento, Ujú. porque yo tengo marcado en la agenda todavía el día en que aprobé, que supe la noticia que había marcado las oposiciones. Ujú. Para mí es un día muy importante en mi vida, creo que lo seguirá siendo durante años, porque ves un poco tu esfuerzo recompensado. Ujú. Entonces yo diría disfrutad del momento de buscar trabajo, siempre y cuando tengáis un trabajo. Yo entiendo que la gente que no lo tenga en ese momento pueda generar una ansiedad que no fue mi caso. Pero si tenéis un trabajo, tranquilidad, tenéis todos los años del mundo para trabajar en las instituciones, va a llegar. Y no va a llegar de aquí a 10 años, va a llegar en los próximos meses. Sí. Así que disfrutad del momento. Tampoco os embobéis, poneos a buscar, pero con tranquilidad, con ilusión y desde la felicidad absoluta de saber que estáis dentro. Perfecto, muy bien. Hay que también saber disfrutarlo, ¿no? Cada uno de las vivencias que se van teniendo. ¿Qué consejo darías a quien nos está viendo y tiene, bueno, pues ahora mismo le puede generar inquietud o puede estar en el proceso bueno, pues de tener la oportunidad de trabajar en institución? Yo pediría paciencia, Ujú. algo que yo no tuve nunca, creo que la sigo sin tener, aunque sigo sin tener paciencia, pero bueno, sí que he generado mecanismos para sortear esta paciencia. Sí Mm. que diría, pues eso, mucha paciencia, mucha confianza en uno mismo. Y yo sé que no es el mensaje para dar, pero yo creo que es necesario decirlo porque a mí
cuando yo estaba en el otro lado, yo iba a lo mejor a algunas charlas y era como, al final era como, si trabajas, lo conseguirás. No es solo trabajo, obviamente es un componente muy importante del trabajo, pero yo creo que soy un caso paradigmático de que el trabajo solamente no funciona. Necesitas unos mecanismos externos. Hay gente que no, que solo con el trabajo y ellos ya tenían esos mecanismos interiorizados o venían de serie y no. En el caso de las personas de que no sea así, como fue mi caso, yo creo que es muy importante aceptar las limitaciones de uno mismo y dejar que nos ayuden. Y ese fue el caso con Yasemos. Yo estaba muy enrocada. Yo creo que también hay dos tipos de perfiles en ese sentido. Hay gente que es todo nuevo y bueno, pues entonces tienen que empezar con ilusión este proceso y les deseo toda la ilusión del mundo. Pero para aquellos, y también hay muchos de gente que además ya tiene cierta edad porque se ha presentado muchas veces y porque ha fallado, se ha quedado a un punto, porque en el último proceso, en el último paso siempre se quedó fuera. Esto quema muchísimo y yo lo sé. Entonces, yo he pasado por eso. Desde a este tipo de perfil lo que les diría es, dad un paso atrás, tranquilidad. Si no te tienes que presentar a las próximas seguidas, no hace falta que te presentes, tranquilo, pero acepta la ayuda externa de gente que sabe de lo que estamos hablando. Cuando Íñigo me habló, cuando me decía las cosas, me sentí completamente identificada en su discurso de, no, tú eres seguramente una persona que trabaja muchísimo. Y yo, sí. Dice, pero yo lo que creo es que estás quemada. Y yo lo que tenía era una especie de resentimiento realmente, porque yo decía, pero ¿qué más tengo que hacer para poder pasar estas oposiciones? Pues era eso lo que me faltaba. Dejarme ayudar por la gente, asumir que tenía limitaciones en algunas habilidades que yo no poseía, y que Yasemos me ayudó a canalizar o a generar o a interpretar esos instrumentos que no era capaz, y no creo, desde la humildad profunda, no creo que lo hubiera pasado nunca sola. O sea, mucha ilusión para todos los que llegan, para todos paciencia, y para los que ya llevan mucho tiempo, dejarse ayudar. Muy bien, pues nada, ha sido un placer, Isabel. Te agradecemos muchísimo el que haya roto el hielo en esta nueva andadura que empezamos con Alumni y con entrevistas a otras personas que, como tú, estáis ya trabajando internamente y habéis pasado por todo este proceso. Bueno, solamente deciros que si queréis participar, ya solamente, bueno, pues ver y participar en futuras entrevistas que realicemos, os podéis inscribir en el enlace que aparece aquí abajo. Y bueno, pues nada, Isabel, agradecerte, ha sido un placer. Y nada, pues muchas gracias por tu sinceridad, por tu contarnos y compartir tu experiencia. Y bueno, pues nada, pues muchos ánimos y mucha suerte en esos objetivos que tengas y de cara a los próximos años y desarrollo profesional. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte y mucha paciencia a todos los que se van a presentar. Eso es. Gracias. Chao. Chao.